Bienvenidos amigos televidentes a su teleclase Saber Agropecuario. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Centro de Investigación en Biotecnología CIP UNAM Managua, anteriormente conocido como Laboratorio de Biotecnología, el cual fue elevado a categoría de centro en septiembre del año 2021. Hoy trataremos un tema muy relevante, el cual es la biotecnología. Acompáñennos. Para hablar de qué es la biotecnología, se encuentra con nosotros la jefa de área de investigación y desarrollo, Samantha Miranda. Me gustaría, maestra, que nos hablara un poco acerca de qué es la biotecnología. Con mucho gusto, es un placer formar parte de esta iniciativa y es un gran honor poder hablar acerca de la biotecnología, que es tan importante y relevante para Nicaragua. En realidad, la biotecnología es la utilización de organismos vivos, pueden ser plantas, hongos, pueden ser bacterias, animales, incluso virus, así como sus productos derivados, por ejemplo, enzimas, para el desarrollo de productos o servicios que mejoran la calidad de vida de los seres vivos, de los seres humanos en particular. En este aspecto, como es una ciencia multidisciplinaria, requiere de otras ciencias para poder llevar a cabo sus objetivos. Por ejemplo, hacemos uso de la biología, de la química, de la bioquímica e incluso de algunas ciencias como la informática, que nos permite analizar grandes bases de datos para poder determinar o para poder obtener información biológica a partir de ellos. Y es así como surge una ciencia también o un campo de estudio bastante relevante en la actualidad, que es la bioinformática, que nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar fármacos, desarrollar nuevos métodos de diagnóstico, entre otros aspectos bien relevantes. Muy importante los que nos comenta. Una pregunta, ¿la biotecnología es un campo de estudio reciente? En realidad la biotecnología tiene aplicada o viene aplicándose desde hace muchísimo tiempo. Desde antes de Cristo ya habían civilizaciones que desarrollaban pan, que fabricaban su vino, su cerveza, e incluso hay un hito bien relevante en el campo de la medicina, que fue en la civilización de la India. Esto fue ya después de Cristo, que por ejemplo ellos determinaron que habían enfermedades que pueden ser transmitidas de padres a hijos a través de su material genético. Eso es un hito importantísimo también. Entonces, prácticamente la biotecnología tiene un momento en el cual se le llama la biotecnología tradicional, con todos estos procesos de generación de productos a partir de procesos de fermentación, por ejemplo, como hablábamos, la fabricación de yogur, por ejemplo, de quesos, y otro que tiene que ver con la biotecnología moderna, o que es denominada biotecnología moderna y que se enfoca en el estudio de moléculas biológicas con un interés para, por ejemplo, el campo de la salud, para el campo de la veterinaria, de la industria, etc. ¿Nos podría comentar cuál es la clasificación de la biotecnología? La clasificación más usual de la biotecnología está dada por colores. Así, por ejemplo, encontramos a la biotecnología blanca, que está enfocada en la biotecnología industrial, o la biotecnología aplicada a procesos industriales. Está la biotecnología verde, que está bien enfatizada a la parte agrícola. La biotecnología, por ejemplo, azul, que es una biotecnología incipiente y que está enfocada en el estudio de los océanos y de todo lo que es marino. Y también ahí existen algunas biotecnologías, como por ejemplo la biotecnología naranja, que es bastante relevante y es algo que estamos intentando fomentar, que se enfoca en la divulgación de la biotecnología para que así todos conozcamos cuándo la estamos aplicando, que es algo muy cotidiano en nuestra vida diaria y que puede ser utilizada, sobre todo en Nicaragua, que tenemos una amplia biodiversidad. Nos comentaba de que podemos saber cuándo aplicamos la biotecnología. Me gustaría saber cuáles son esas aplicaciones de la biotecnología. En realidad, esto es una pregunta muy relevante, considero, porque la biotecnología está en nuestra vida cotidiana.
Cada vez que utilizamos o que preparamos pan o lo consumimos, estamos haciendo uso de la biotecnología, porque utilizamos levaduras para poder hacer ese pan. Cada vez que nosotros hacemos o preparamos un queso, también estamos utilizando microorganismos para poder hacer esto. En el caso de los yogur, ahora que tienen yogur enriquecidos con probióticos, los probióticos son también bacterias, microorganismos beneficiosos para los organismos o para los seres vivos y que tienen un efecto potencialmente beneficioso para la salud. Y en realidad me gustaría tal vez mencionar que la biotecnología aplicada hasta en nuestros hogares diariamente, semanalmente, cada vez que nosotros hacemos uso de detergentes. Por ejemplo, existen comercialmente diferentes marcas de detergentes en Nicaragua. Sin embargo, las mezclas de enzimas que ellos utilizan, porque ellos requieren enzimas para poder sacar todas las manchas de los textiles que nosotros utilizamos. Entonces, por ejemplo, hay detergentes comerciales que tienen una mezcla de enzimas y hay otros que, por ejemplo, tienen una enzima. O pueden ser también libres de enzimas, depende de lo que nosotros estemos adquiriendo, ¿verdad? Pero es importante mencionar esto, porque, por ejemplo, las enzimas son estas como tijeras moleculares que se encargan de degradar o eliminar estas manchas en dependencia de su naturaleza. Por ejemplo, hay enzimas proteasas que se encargan de eliminar las proteínas, que son todas estas manchas, por ejemplo, de sangre, de huevo, por ejemplo. También hay enzimas amilasas que se encargan de degradar otro tipo de manchas, como por ejemplo las conservas, las compotas, las salsas que tienen algún emulsificante, como la salsa de tomate, las pastas de tomate, etc. También hay otras enzimas, como las lipasas, que se encargan de eliminar grasas y básicamente lo que hacen es que eliminan de nuestros tejidos, de nuestras telas, todo lo que tiene que ver con aceites, con mantecas de algún tipo, ya sean de origen vegetal, los aceites, etc. Y hay una forma muy sencilla que todos podemos verificar, por ejemplo, el efecto que tienen los detergentes y las enzimas que se encuentran presentes en los detergentes desde nuestros hogares. Por ejemplo, podemos utilizar diferentes marcas de detergentes que se encuentran comercialmente disponibles. Agregamos a medio litro, a 250 mililitros de agua, por ejemplo, que es prácticamente una taza de agua, 4 cucharadas de detergente y evaluamos diferentes manchas que se encuentran dentro de un textil, que puede ser, por ejemplo, una lanilla, que puede ser alguna tela de algodón, y lo sumergimos o lo sometemos a limpieza con estos detergentes. En dependencia de la mancha que pueda quitar el detergente, podemos identificar qué tipo de enzima se encuentra aquí. Por ejemplo, podemos hacer una prueba con salsa de tomate y labial. El detergente que se encargue de eliminar, por ejemplo, la salsa de tomate, ya sabemos que es un detergente que contiene proteasa. Mientras que si se puede, además de eso, eliminar el labial, ya sabemos que es un detergente que contiene lipasa. Y esto es bastante relevante para optimizar los recursos que tenemos dentro de nuestros hogares y también para identificar las posibles aplicaciones de la biotecnología en nuestra vida cotidiana. Y no solamente existen estas aplicaciones, también hay aplicaciones mucho más especializadas como las que realizamos aquí en el Centro de Investigación en Biotecnología, que están enfocadas al área de biología molecular. Conociendo toda esta información que es muy relevante, vamos a una pausa comercial. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos encontramos en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigación en Biotecnología CIP UNAM Managua para hablar acerca de las aplicaciones en biotecnología. Para ello se encuentra la investigadora Tarin Suazo, responsable del Laboratorio de Biología Molecular. Un gusto, Cindy, colaborarles y contribuir a hablar un poco más de lo que son las aplicaciones en el campo molecular. Entonces, me da gusto compartir este espacio. Muchas gracias.
Me gustaría comenzar que nos explicara qué es el ADN. El ADN es una molécula que contiene toda la información genética que describe un organismo, cómo crece, cómo se reproduce, cómo funciona. Y esa información genética se encuentra contenida en una molécula protegida por una pared celular, específicamente en las células de nuestro organismo. ¿Nos puede indicar por qué es importante el estudio del ADN? Claro, como la información genética que contiene el ADN es característica de cada individuo, es de vital importancia para conocer quiénes somos, diferenciarnos y saber qué rasgos presentará de manera física cada individuo. Muy importante todo lo que nos comentaba acerca de qué es el ADN y la importancia del mismo. ¿Nos podría comentar también para qué se utiliza el ADN? Claro, la información genética se hereda de generación en generación. Entonces, entre estas aplicaciones están los análisis filogenéticos, estudios antropológicos, ensayos de criminalística para identificar el sospechoso en una escena del crimen, en programas de mejoramiento genético, que es muy importante a nivel nacional y regional para mejorar la producción. Por eso el CIP, en el Laboratorio de Biología Molecular, se realizan proyectos de investigación donde se caracterizan plantas y animales de rubros de interés, por ejemplo, cacao y café, que son de interés nacional y regional, y también en el sector de ganado porcino y bovino, incluso de aves de corral. Entonces, estas investigaciones se realizan de la mano del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, que están dentro del marco de colaboración interinstitucional entre UNAM Managua e INTA. Pero para llevar a cabo estas aplicaciones, parte del proceso inicia con una etapa fundamental, que es la extracción de ADN. ¿Nos puede comentar qué es la extracción de ADN en sí? Bueno, el proceso de extracción de ADN es más que todo la separación. Llegar al ADN, como mencioné, se encuentra dentro de la célula, protegido por una membrana celular y específicamente en el núcleo. Entonces, la extracción de ADN es el proceso de llegar a él, el proceso de separación. Entonces, llegamos a él a través de una primera etapa. Cada proceso de extracción sigue etapas básicas que dependerán, solo cambiarán ciertas condiciones en dependencia de dónde proviene la muestra, del origen de la muestra. Entonces, en este caso, parte de la maceración o la reducción del tamaño del tejido. Entonces, nosotros podemos hacerlo incluso de manera casera con muestras de saliva o banano. Entonces, reducimos el tamaño y lo mezclamos con un buffer, con una solución que contiene detergente y sales. Entonces, esto nos va a ayudar con la lisis celular, el rompimiento de la membrana celular que liberará todos los organelos para poder llegar a él. Entonces, una vez que tenemos todos los organelos, comenzamos a eliminarlos. Entonces, esa es la etapa de clarificación. Entonces, podemos separarlo, por ejemplo, si lo hacemos de manera casera, con un filtro, con un colador. Entonces, ya lo separamos y comenzamos a purificarlo, porque para seguir el resto de análisis moleculares tiene que partir de un ADN purificado. Entonces, esa es la última etapa. Entonces, básicamente esas son las etapas del proceso de extracción y en eso es lo que consiste. Gracias, investigadora, por toda esta información que nos ha proporcionado, que ha sido muy relevante para nosotros. Ha sido un placer.
Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y cuando regresemos estaremos hablando de qué es lo que se realiza en el centro en la rama de la biotecnología. Ahora nos encontramos en el Laboratorio de Fisicoquímica de CIP UNAM Managua. Con nosotros se encuentra la investigadora Anielka Dávila, jefa de área analítica. Muchas gracias, Cindy, por esta oportunidad. Ella nos va a comentar un poco de lo que se realiza o de todos los procesos que se realizan en el centro. ¿Nos puede comentar, maestra, qué es lo que se realiza acá? En el CIP UNAM Managua realizamos los procesos de investigación, docencia y extensión universitaria. Esto lo hacemos a través de 5 laboratorios analíticos y 1 de producción. Entre las investigaciones más relevantes tenemos el proyecto BioRem, bioremediación y caracterización de sitios contaminados, el cual incluyó la caracterización de calidad de agua, de sedimentos y identificación de plantas con potencial fitorremediador. Además, tenemos otros proyectos de rubros de interés, como es la caracterización molecular de cacao, de café y de especies animales importantes como es el cerdo criollo. Estos 3 últimos desarrollados en conjunto con el INTA. También está la iniciativa de elaboración de biodiesel a partir de aceite. Esto se ha realizado a escala laboratorio debido a que requiere una tecnología un poco más especializada. Y la iniciativa que tenemos más de 10 años ejecutándola, que es el reciclaje de aceite usado para la elaboración de jabón. Además, a través de la realización de proyectos de investigación y la prestación de servicios, como universidad nos permite la vinculación universidad-estado, como es a través de los proyectos ejecutados con el INTA, como le había mencionado, pero también la vinculación universidad-empresa, que es a través de la prestación de servicios, como el sector minero a pequeña y a gran escala. Pero ¿qué es lo más importante de esto realizamos? Que nos permite la vinculación, la inclusión de estudiantes en todos los procesos. Esto permite que ellos realicen prácticas, pasantías y monografías para la culminación de estudios de grado, en los que ellos participan desde la realización de los análisis, el tratamiento de las muestras, a veces desde la colecta y hasta la interpretación de resultados. Además que participan en la difusión de los resultados, en la divulgación de estos resultados a la sociedad, como es a través de la participación en ferias promovidas por el MEFCA, por el MARENA, en congresos y seminarios académicos y en la autoría de artículos científicos que son publicados en revistas nacionales o en revistas internacionales. Muchas gracias, maestra, por toda esta información que nos ha brindado. Ha sido un placer que brinde este espacio y aprovecho para decirles de que el CIP de la UNAM Managua tiene las puertas abiertas para que realicen sus prácticas y sus pasantías. Solo tienen que comunicarse a biotecnología@unam.edu.ni y luego se realiza la coordinación para su autorización. Gracias, familias nicaragüenses, por llegar al final de su teleclase Saber Agropecuario. Les invito a que nos sigan sintonizando en el canal 15 y gracias a todo este personal que hizo posible esta edición. Estuvo con ustedes Cindy Martínez. Hasta la próxima.